Tenemos enlace hasta nuestra madre patria, hasta España. ¿Y con quién? Con la autora de este libro, con Laura G. de Rivera, que es un libro, nada más ve el título, escuche el título, Esclavos del Algoritmo. Laura G. de Rivera. Laura, gracias por este enlace. Muchas gracias a ti, yo encantada de estar aquí. Pues ya se imagina usted lo que vamos a hablar el día de hoy, esclavos del algoritmo. Todos los que están aquí, sin excepción, ¿eh? Todos los que están ahí en cabina, y yo también, y los que nos escuchan, estoy seguro que estamos más o menos esclavizados con el algoritmo. ¿O no, Laura G. de Rivera? Platícanos, ¿qué es esto de esclavos del algoritmo? Bueno, pues Esclavos del Algoritmo es un, como dice el subtítulo del libro, es un manual de resistencia en la era de la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué necesitamos un manual de resistencia? Porque, a ver, la inteligencia artificial ha entrado muy rápido, ha irrumpido en nuestras vidas de golpe y sin que nos dé tiempo a darnos cuenta, a saber qué es, a saber cómo funciona. Todos lo usamos sin saberlo. En una, yo hice de una charla hace un año, un poco antes de ChatGPT, que saliera, que se hiciera público. Entonces yo estaba hablando, había mucha gente en el público y yo pregunté, ¿ustedes usan la inteligencia artificial? Y nadie sabía. Y a ver, que levante la mano quien la sepa en qué la está usando. Y no. Entonces, la usamos en todo, cuando buscamos en el Google Maps, en el navegador, cuando estamos buscando en el buscador de Google un resultado, cuando estamos en las redes sociales y nos dice nos coloca, nos ordena los contenidos, cuando nos metemos. Todo eso son algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, los usamos por decir algo, porque también podríamos decir nos usan, sin saberlo, ¿no? Y este libro lo que pretende es informar de cómo están ahí, cómo funcionan, para con esa información, pues que nosotros podamos tomar unas decisiones más informadas. Ujú. Lo has dicho bien y voy a retomar esta última palabra que has dicho. Estamos platicando con Laura G. de Rivera sobre Sí. este libro que se llama Esclavos del Algoritmo y en el subtítulo Manual de Resistencia en la Era de la Inteligencia Artificial. Por favor, diles, Laura, ¿a cuántos o cómo les hacemos la chamba a estas múltiples plataformas? Danos un ejemplo. ¿Cómo les hacemos la chamba? Sí, estamos trabajando gratis para ellos. En todas estas plataformas digitales que son gratuitas, en realidad, porque a ellos les cuesta mucho dinero. Vamos a ver, tenemos que pensar dos cosas. Construir una plataforma digital como puede ser Twitter, como puede ser Instagram, cuesta mucho dinero. Hay mucha gente trabajando ahí a la que hay que pagarle, eso cuesta dinero. Luego, las empresas que tienen estas plataformas son las compañías más ricas del mundo, ¿no? Google, Meta, Amazon, Apple, todas estas son las compañías más ricas del mundo. Entonces, si el servicio que nos dan es gratis, ¿por qué son las más ricas del mundo? Son las más ricas del mundo porque tienen millones de trabajadores en todo el mundo que somos nosotros, que trabajamos gratis, que esa es la definición de esclavo, es el que trabaja gratis y de forma involuntaria. ¿Cómo trabajamos gratis para ellos? Pues dándoles datos. Los datos que damos sobre nosotros es lo que les hace ricos a ellos. Eso es lo que su modelo de negocio se basa en nuestros datos, en toda la información sobre nosotros que estamos dando continuamente cuando usamos Internet. ¿Qué sitios visitamos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién no hablamos? ¿A qué hora nos conectamos? ¿Desde dónde? ¿Cuál es nuestro nivel adquisitivo que se deduce pues de... Entonces, toda esta información es con lo que ellos trafican y es lo que a ellos les hace ser las empresas más ricas del mundo. Muy, muy interesante. Escucharon bien, No ¿verdad? sé si quieres Entonces, que explique más. no, no, no. Yo, mira, te voy a hacer Sí, pregunta por pregunta. Nos vas a explicar muy bien todo este asunto porque estamos platicando con la experta mm, Laura G. de Rivera sobre este libro, Esclavos del Algoritmo. Para que sea una idea, ¿eh? Sí, somos esclavos y le hacemos la chamba a muchas plataformas. Pero a ver, uno de los datos que a mí me llamó poderosamente la atención dentro de esto que bien argumentas y bien explicas, Laura G. o Laura G. de Rivera. Platícales lo que sí. hablas aquí de los datos biométricos. Muy interesante. Claro, los datos biométricos, la gente los regala sin darse cuenta, ¿no? Los datos biométricos son esto que ponemos la huella en el iPhone o en el teléfono que sea como contraseña o, o la identificación por voz. Todo esto son datos muy, muy sensibles porque son datos que nos identifican. O sea, la huella de voz es como la huella dactilar. Cada persona tiene su forma de hablar.
su huella de voz única. Y entonces, por ejemplo, TikTok, por ponernos un ejemplo, TikTok en sus condiciones de uso dice que tiene derecho a guardar la huella de voz, la voz, de los que suben vídeos a TikTok. Entonces, este es un dato muy sensible, es como si dicen que guardan tu número de pasaporte, ¿no? Es algo muy... Entonces, lo estamos dando sin darnos cuenta. Había una empresa, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Cuauhtémoc? Había una empresa hace un par de años creo que era una empresa china, que regalaba, no me acuerdo qué regalaba, si regalaba un smartphone o algo así, a toda la gente que se fuera a hacer un escaneo del iris, ¿no? Porque decía que era para sus experimentos y su investigación científica. Claro, a ti te hacen un escaneo del iris y ya estás, ya donde vayas y donde haya una cámara de estas que hay por todas partes, las cámaras de televisión que hay en las calles, te pueden hacer un reconocimiento de imagen y saber quién eres, cómo te llamas, dónde vives, todo de ti, ¿no? Entonces, esta es una información que deberíamos pensarlo dos veces antes de compartirla. Aquí en el libro pones un ejemplo que no quiero que tampoco les platiques todo el libro, porque la intención es que vayan, lo compren, lo Sí. revisen, sino pones un ejemplo sensible de lo que puede pasar con mis datos biométricos. O incluso si quieres un escenario hipotético, ¿qué podría pasar con todo esto que yo le digo a las redes y le mando y le pongo y que todo esto que acabas de platicar? Ponos un ejemplo sencillo, Laura G. Bueno, a ver, con los datos, por ejemplo, que tú das sobre ti a las redes, puede pasar, en redes, puede pasar que tú vayas a pedirle al banco un préstamo, por ejemplo, para comprarte una casa, y entonces el banco, aparte de examinar tus papeles de cuánto ganas, pues entonces puede examinar tus redes sociales y sacar conclusiones de las cosas que tú pones, ¿no? El algoritmo, pues comprueba, dice, bueno, pues por ejemplo, las personas. Hay un ejemplo muy curioso que dice que las personas que hablan de su vida espiritual en redes suelen ser personas que no pagan tan bien las facturas. Entonces, igual tú dices, yo me voy a hacer un retiro de yoga de fin de semana. Entonces, pues, el banco igual dice, esta persona igual no le vamos a conceder el préstamo. Esto también ya está comprobado y hay estudios que te dicen que cuando tú vas a buscar trabajo, los empleadores, la mayoría, un alto porcentaje de empleadores, van a mirar tus redes sociales, a ver qué has publicado, a ver qué tipo de persona eres. Pues bueno, este es la huella que tú vas dejando que puede no jugar a tu favor. Oye, Laura, pero también puede no jugar a tu favor hasta que te pueden confundir con alguien que no eres, te pueden confundir vaya, con alguien que ha cometido un delito muy Ah, fuerte y bueno, resulta te que te pueden pareces confundir. a Esto él ha y, pasado también, esto lo contamos en el libro, ¿verdad? claro, Sí, te pareces a él. Además, es que hay una cosa muy, muy importante que tenemos que tener clara. La inteligencia artificial se equivoca. Sí, tiene un alto porcentaje de aciertos, pero tiene un porcentaje también pues de que se equivoca, ¿no? De equivocaciones. Entonces, em, todos estos sistemas de reconocimiento facial, que están muy avanzados, que te reconocen, sí, pero es que te puedes parecer al que hizo el robo de la joyería. sí. Y entonces, ¿cómo los humanos tendemos a creernos que las cosas que son de unos y ceros y los ordenadores saben más que nosotros? Pues la policía también le pasa. Entonces también se cree que el reconocimiento de facial funciona mejor que una persona, ¿no? Entonces, de hecho, ya ha habido varios casos de personas encarceladas que luego se han demostrado que no eran ellos, que se equivocó el algoritmo, ¿no? Y en lo que te lo demuestran, pues ya te pasaste unos buenos días ahí medio feos, ahí Es, en el lugar que mencionas. Hay otro capítulo que me gustaría que nos des algunos datitos y que se le antoje a la gente revisar este libro, Esclavos del Algoritmo, Manual de Resistencia en la Era de la Inteligencia Digital. Los robot asesinos. Así lo dejo. A ver, wow. explícanoslo bien, Laura G. de Wow, esto es Rivera. que cada vez se está usando más y ahora aquí por lo menos en Europa con la guerra de Ucrania se alardeaba mucho de los drones, ¿no? Porque los drones, porque les vamos a dar drones a Ucrania para que se defiendan. Bueno, esto es algo tan terrible como máquinas equipadas para matar a distancia. Tú puedes estar desde el otro lado del océano dirigiendo ese dron que va con inteligencia artificial y ese dron funciona también con reconocimiento de imagen. Entonces, se puede equivocar, igual que lo que hemos contado antes. O sea, puede decir, aquí hay un terrorista, vamos a soltar el misil, que de hecho esto ha pasado, y resulta, que fue un error, que no era. Entonces, bueno, las matanzas son mucho más
uf, masivas y terribles porque son a distancia. De hecho, hay estudios, que ya empieza a haber estudios, que las personas que manejan estos drones con inteligencia artificial a distancia están empezando a tener muchísimos problemas psicológicos. Ah, Porque caray, de repente se dan cuenta que parece que estás jugando un videojuego, ¿no? Pero estás matando a gente de verdad. correcto. Entonces, Sí, no, esto es horror. es terrible lo que ilustras en este libro y lo explicas muy bien en este momento, de lo que ha llegado esta cuestión de los robots asesinos, que como bien dices, también se equivocan. Estamos platicando con Laura G. de Rivera, que hay que decir que es licenciada en Ciencias de la Información, nada más por la Universidad Complutense, nada más, por la Universidad Complutense de Madrid. Hay otro dato que quisiera que nos explicaras muy bien, porque se ha mencionado mucho, y creo que en el libro lo explicas también. Jóvenes que se dedican a la tecnología, por favor, lean este libro, Esclavos del Algoritmo, donde mencionas los famosísimos o los siempre hablados o mencionados boots. ¿Qué son esta cosa de los boots? Explícanos, que nos lo dice en el libro, Laura. Claro, pues mira, son simplemente programas de ordenador que funcionan en Internet con distintos cometidos según las instrucciones que les haya dado su programador. Entonces, bueno, pues pueden estar programados para hacerse pasar por personas. Entonces, por ejemplo, se utilizan mucho con objetivos de desinformación. Hay incluso granjas de bots, se llaman, ¿no? Que son las granjas, o sea, son centros donde funcionan muchos ordenadores con estos programas informáticos que imitan, emulan el comportamiento humano. Entonces pueden tener cuentas falsas para propaganda política, para difundir discurso de odio. mm, bueno, pues para engañarte, para estafarte, también se pueden utilizar, ¿no? Para hacerte creer que, bueno, pues que es un agente del banco, que es alguna autoridad. Entonces, bueno, se les dota al estar combinados con los modelos grandes de lenguaje, que les dan estas capacidades de, de hacerse pasar por personas. A ver, cuando decimos hacerse pasar, hay una cosa importante. No es que tengan ellos una entidad subjetiva que se quieren hacer pasar por nada. Son programas de ordenador nada más, unos y ceros. Lo que pasa es que están programados con determinadas intenciones y ahí es donde, ahí está la clave, ¿no? ¿Con qué intenciones están sueltos por ahí? Mm. Cuando se hablaba aquí en México de granjas Boots y todo este asunto, y nuestro expresidente lo mencionaba cada rato, Boots para acá, Boots para allá, la verdad, yo me imaginaba, y te lo confieso, que eran cientos de personas sentadas en escritorios y cada una mandando un tweet o mandando un face o todo este tipo de cosas para, pues, lo que tú bien explicaste, pero la realidad es que no existen este número de 300 500 son solamente programas, ¿es verdad? Sí, son solamente programas que están controlados por unas cuantas personas. Al principio sí que eran más, pero se ha ido sofisticando y además sobre todo con los programas, los modelos grandes de lenguaje, ¿no? Que es lo que utiliza el ChatGPT. Pues con esto ya la sofisticación es mayor y hacen falta cada vez menos personas. Luego están los chatbots, que esto también es muy interesante, ¿no? Toda la gente que habla con tipo ChatGPT y todos estos que hay, estos programas. Entonces, hay cada vez más gente que habla con ellos como si fueran humanos, que les pide consejo sentimental, que les pide. eh, el otro día conocí una chica joven, ella estaba estudiando en la universidad, y yo le decía, ¿para qué utilizas el ChatGPT? Y me decía, bueno, lo utilizo para hacer mis trabajos de clase, pero sobre todo me sirve mucho para cuando tengo algún conflicto con una pareja, con una amiga, me ayuda, me da consejos de qué decirle. Entonces es increíble porque estamos poniendo en manos de un programa de ordenador que se equivoca y que bebe de quién sabe qué fuentes, estamos poniendo en manos cosas tan importantes como nuestras relaciones personales, por ejemplo, ¿no? Ahora, Laura, tú que eres una experta en estos menesteres de la inteligencia artificial y toda esta cuestión del algoritmo y de nuevas tecnologías, a lo mejor no está en el libro, pero, o a lo mejor sí está, que yo estoy seguro que sí. ¿Cuál es el peor escenario que has encontrado, así catastrófico, que ha generado la inteligencia artificial o estas nuevas tecnologías? Pues sí, yo te diría, yo esto lo he pensado algunas veces y no lo sé porque es que hay varios escenarios catastróficos. O sea, por ejemplo, está
A ver, te voy a decir dos o tres. Por ejemplo, está todo el tema de la explotación que hay en países más pobres de los. Esto es algo de lo que no se habla, de la materia prima para que funcionen, ¿no? De todos la materia prima, estos minerales con los que funciona la inteligencia artificial, que son para hacer los procesadores, los chips. Entonces, esto se hace a costa de explotar medioambientalmente, pero sobre todo también a las personas en países muy pobres, ¿no? El cobalto en Kenia, en bueno, entonces esto me parece terrible. Luego, otra cosa que me parece, también hay explotación humana, ¿no? De los etiquetadores de contenido que utiliza la inteligencia artificial. Estos son humanos que están trabajando muchas horas al día por muy poco dinero, teniendo que ver unos contenidos a veces horrorosos, a veces horribles, que les crean profundos traumas, porque a veces son cosas muy violentas. Y estos tienen que trabajar para que la inteligencia artificial parezca inteligente, como etiquetando las imágenes, ¿no? De qué es esto, ¿no? Esto es. Bueno, pero para mí lo más catastrófico está siendo realmente por dónde vivo yo y porque yo no vivo en un entorno donde haya minerales, ni está siendo la salud mental de los jóvenes. O sea, para mí esto es lo más fuerte, porque son una generación entera de chicos y chicas que están atrapados en sus smartphones y están perdiendo un tiempo de vida que es tan importante en un momento que se está desarrollando el cerebro, se está desarrollando su pensamiento crítico, su planificación, su capacidad de ser adultos. En ese momento ellos están dejando de hacer las cosas que tienen que hacer para ese crecimiento sano y las están dejando de hacer porque están en TikTok, porque están bueno, en la red social que sea, ¿no? Y esto es porque estas redes sociales están construidas, están diseñadas para crear ese enganche, están pensadas Sí, milimétricamente para que estos chavales, estos jóvenes estén ahí. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo están ahí, más ricas se hacen ellas, por lo que decíamos al principio de la sí. entrevista, ¿verdad? Entonces, a mí esto sí me parece terrible, porque son gente que están perdiendo sus estudios, algunos están dejando de estudiar, están fracasando en sus estudios. eh, y claro, yo creo que es que nos ha pillado desprevenidos, ¿no? A veces a los padres o a los propios chavales, ¿no? Porque no sabíamos esto. Yo esto lo comparo con el tabaco. Cuando el tabaco empezó a venderse, ¿no? Eh, no se decía nada de lo tóxico que podía ser. Y estaba fabricado, o bueno, sigue estando con aditivos que están pensados en crear adicción. Aparte de la nicotina, tiene muchos otros componentes que lo que buscan es ese enganche del consumidor, ¿no? Entonces, está estudiado que Philip Morris sabía que producía un daño en el pulmón y que producía cáncer, pero esto lo mantuvieron en secreto todo el tiempo que pudieron, hasta que ya, pues ya las autoridades comenzaron a tomar medidas, pero todo ese tiempo hubo gente que se perdió por el camino, ¿no? Entonces, a mí ahora mismo no está amenazada tanto la salud física, pero la salud mental, que van a ser los adultos del mañana, ¿no? Estos niños que con 10, 11, 12 años están 5 horas al día con TikTok, van a ser los adultos del mañana. A mí esto me parece muy, muy grave, realmente. Sí, Mm. ese escenario es de verdad catastrófico y qué lástima porque tenemos que de alguna forma intentar que, pues haya una cuestión más para atrás, pues que no se adelante tanto. Y hay un capítulo hablando de esto y que quisiera que nos lo platicaras muy poquito sobre los países pobres, pues ahí entran los países pobres que son esta carnaza de lo que tú hablas aquí en el libro para los Sí. grandes tiburones digitales. Nada Sí. más en los países pobres es donde más se da, ¿o qué sucede con estos países pobres, Laura? Pues muchas veces se utilizan, fíjate, de campo de pruebas, de experimentos que se hacen con la inteligencia artificial, donde igual, por ejemplo, ahora mismo Europa ha sacado una ley que está muy bien porque es muy restrictiva de cosas que no se pueden hacer aquí, ¿no? Pero esa tecnología que igual aquí no se puede hacer, se exporta, se utiliza en países pobres, ¿no? Países africanos, países asiáticos, eh, por poner un ejemplo, ¿no? Em, Todas estas, o sea, los enormes estragos que ha causado la desinformación de las plataformas como Facebook, esto está estudiado también, que lo delataron whistleblowers como Frances Haugen, por ejemplo, esto pues eran países pobres, ¿no? Etiopía, Birmania, Yemen.
Bueno, donde hubo realmente matanzas por culpa de la desinformación, las cuentas falsas en Facebook, la gente se mataba porque, por ejemplo, en Birmania estaban enfrentados el conflicto entre musulmanes, entre las dos, los budistas y musulmanes. Entonces, en estas cuentas falsas lo que se les decía a los musulmanes que los budistas iban a atacar esa misma noche y a los budistas lo contrario. Claro, esa misma noche había matanzas de verdad, pero era porque se había utilizado. Entonces, todo esto, ¿dónde pasa? Claro, no pasa en los países, mm, pasa en los países donde parece que a nadie le importa, ¿no? Sí, parece Y, que a nadie le importa. Es muy triste que estos países vengan a hacer estos laboratorios donde tú bien lo mencionas para este tipo de plataformas y este tipo de estrategias que me parecen deleznables. Pero ahí pones una luz al final del túnel, como se dice. Hay un capítulo donde le entregas esta parte ética. ¿Qué le dirías a los que están escuchando para que lean este libro, Esclavos del Algoritmo, con la autora Laura G. de Rivera? ¿Qué le dirías a esta parte ética del uso de la inteligencia artificial y las tecnologías, Laura? Pues yo les diría que, a ver, este libro cuenta cuáles son los riesgos, cuáles son las partes oscuras de esta inteligencia artificial. Entonces yo les diría que es que la información es poder y que entonces solamente si tenemos la información podemos ser realmente libres, porque la libertad, decía Tomás de Aquino, que la libertad es la propiedad de la voluntad que nos hace dirigirnos a aquello que consideramos bueno. ¿Cómo podemos saber qué es bueno? Solamente si tenemos la información. Entonces, para poder decidir necesitamos la información, es la única manera de ser libres. Entonces, lo que yo les diría es que lo lean, que por favor que lo lean, aunque sean en una biblioteca, aunque sea, si no lo pueden comprar, que no lo compren, pero que se informen de cómo funciona. Porque así es como pueden decidir, así es como nos podemos hacer poderosas las personas y no ser marionetas pues de las grandes plataformas, de las grandes compañías. Creo que tenemos que recuperar eso tan bonito que tenemos las personas, que es nuestro pensamiento crítico, nuestra capacidad de decidir, nuestra libertad. Y para eso tenemos que estar informados. Sí, Esto es deben lo que estar le bien, bien diría. informados. Y ahora también aquí la parte de los sentimientos, que me parece muy importante, que creo que algunas plataformas, no creo, ninguna transmite estos sentimientos y emociones como podría ser un ser humano a ser humano. Necesito preguntártelo porque eres periodista, has vivido en México. ¿Cuánto tiempo viviste en Sí. México, Laura? Ay, viví 7 años, que fueron tan bonitos, los recuerdo con muchísimo cariño, sí. Sí, en estos 7 años debes de conocer, no debes, conoces muy bien toda la idiosincrasia, la cultura, toda esta cuestión de México. ¿Cómo ves a México últimamente? ¿En cuestiones digitales o en cuestiones sociales, políticas? Lo que tú me quieras compartir. Es una pregunta obligada porque tú estás muy Sí, lejos, pero has estado muy cerca también. Y te lo sí, tengo que preguntar porque es periodista sí, y debes dame esa sí. reflexión, por favor, Laura. Bueno, yo ahora no tengo no conozco bien de cerca cómo es la realidad ahora mismo en México, pero sí sé una cosa, que como en muchos otros países sí que se están utilizando estas herramientas digitales, Internet, la inteligencia artificial para la propaganda de precisión. Entonces, para desinformación, propaganda, entonces manipulación de la opinión pública. Entonces, esto se utiliza en México, pero igual que en España. O sea, entonces, la cosa es que tenemos que informarnos muy bien de cómo funciona para que no nos engañen nadie, o sea, no empresas, políticos de cualquier signo, me da lo mismo, de un signo del otro, me da igual. Eh, Porque esto está pasando también mucho en México, ¿no? Que de repente se pueden manipular imágenes, puedes creer que alguien está diciendo algo, pero no es verdad porque se está manipulado por inteligencia artificial. Entonces, en este sentido, mm, la formación de los ciudadanos y de las personas como periodistas, por ejemplo, muy importante, ¿no? Que nos formemos los periodistas y que sepamos muy bien cómo funciona esto para no entrar en la rueda del engaño, ¿no? Para poder seguir manteniendo nuestro trabajo, nuestro servicio al público, que es pues denunciar lo que no está bien. Entonces, bueno, esto me parece que hay que estar muy vigilantes, sí, 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 muy vigilantes. ¿Y sabes qué? Para no caer en no ser esclavo del algoritmo. eso Laura es. G. de Rivera, este libro, Esclavos del Algoritmo, ya lo encontramos en todos lados aquí en México. ¿A Mm. través de qué plataformas? Platícanos, ¿vas a venir a México a presentarlo? ¿Ya lo presentaste? ¿Cómo va a estar? No, yo todavía no lo sé, me encantaría ir, no lo sé, quizá pueda ir en la FIL, pero todavía no es seguro.
Y bueno, se puede encontrar, yo sé, creo que está en las librerías, ¿verdad? Yo creo que se puede comprar en las librerías y bueno, en internet también se puede comprar en Debate en México, que lo publica Debate. Y yo pienso que se puede encontrar allí en... Ay, cómo me gustaban a mí las librerías en México, cómo disfrutaba yo yendo a las librerías en México, bueno, y a los puestecitos que ponían en la calle de libros también. Sí, seguro ahí Así lo van a que encontrar. Seguro sí, no, yo lo vi en una librería y por eso pedí que me lo sí, enviaran para sí. entrevistarte, para recomendarlo, porque me parece Qué que bueno. es muy importante que los jóvenes y toda la gente que en estos momentos ya estamos invadidos, esto ya no es del futuro, ya es hoy la inteligencia artificial, un poco conozcan y como tú bien lo dices, estén informados. Laura G. Sí, de Rivera, si alguien que escuchó la entrevista quiere hacer contacto contigo o conocer más de tu trabajo, tienes un blog, compártelo de todas tus redes sí. sociales, por favor. Tengo, ¿cómo te lo digo? Así, bueno, tengo mi página web se llama lauragderribera.wordpress.com y luego en redes sociales es muy fácil, es @Laura G. de Rivera, todo junto.